aquel día en Jerusalén celebraremos todo Israel, que todo el mundo escuche. Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda su amigo Yahudá Ben Israel aquí desde la ciudad de Guatemala, en la comunidad israelita Betor. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre la parasha Noah. En capítulo 10, verso 5, nos está finalizando la narrativa de la descendencia de las generaciones de Noah. Y en el capítulo 10, verso 5 dice: por estos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. ¿Cómo puede ser que cada cual fue según su lengua cuando después nos dice que todos tenían una misma lengua? El lenguaje nos enseña en la Kabbalah, es el resultado de una percepción. Por eso es que en Bereshit 2.7, cuando dice la Torah: formó pues Yahweh Elohim al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente, Nefesh Haim, Onkelos traduce un ser parlante, precisamente porque el hombre fue hecho como un receptor de la luz del Eterno. Recuérdense, entonces el hombre fue formado con la capacidad de hablar, porque él fue formado como un ser receptor, y el lenguaje es el resultado de una percepción. Esto es totalmente distinto al pensamiento de la teoría de la evolución, ya que el hombre fue hecho con la capacidad de percibir, y gracias a eso es el lenguaje. Así que cuando nuestra parashá nos dice que cada uno fue repartido según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones, nos está hablando de una percepción, nos está hablando de una cosmovisión. Quiere decir que las personas se dividieron conforme a una percepción que tenían del Creador y de la creación, y así las naciones se fueron dividiendo. En nuestra misma parashá dice: era entonces, capítulo 11, verso 1, toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Esto quiere decir una misma percepción, un mismo sentido. Todo estaba claro para todos. Pero esa claridad y esa percepción la utilizaron para evadir el posible castigo del Eterno, levantando una torre de Babel, una torre, por si el Eterno quería enviar otro diluvio, ellos podían salvarse en una torre de una tremenda altitud. Recuérdense que algunos de los que sobrevivieron, de los hijos de Noah, que sobrevivieron al diluvio, estaban vivos cuando se levantó esta torre. Así que su intención era escapar de otro posible castigo del Eterno. Pero cuando dice que todos tenían una misma lengua, en un sentido más allá del remés, del literal, nos está hablando de una misma percepción. Cuando el Eterno decide enviar un espíritu de confusión, y dijo Yahweh, capítulo 11, verso 6, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, una misma percepción, una misma cosmovisión, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Muchos están hablando de que ahí se hicieron los idiomas, el francés, el inglés, el alemán y todo este tipo de situaciones. Pero a otro nivel nos estamos hablando de que cada uno, este espíritu de confusión, por eso se le llama Babel, hizo que cada uno tuviera su propia cosmovisión, su propia percepción, y eso hizo que la gente, como hoy en día, aunque hablemos el mismo idioma, no nos entendamos. Es uno de los problemas que tenemos comúnmente, que ocurre en los matrimonios. Hablan el mismo idioma, se aman, viven juntos, se conocen, y a pesar de eso,
la comunicación se dificulta porque cuando una persona dice una cosa, la otra entiende otra, ¿ya? Entonces esto es lo difícil cuando estamos hablando de una confusión que fue necesaria enviar para que la gente se dividiera conforme a su lengua, conforme a su percepción, ¿ya? Esto es muy interesante. Hemos visto en otro estudio el arca de Noaj sobre una creación que se está purificando con agua, ¿sí? En esta parashá nos dice que fue enviada antes de los viajes de las 3 palomas, nos fue enviada un cuervo. La palabra cuervo ahí tiene que ver con, en hebreo tiene que ver con Erev, que se le llama cuando está la caída del sol, cuando no es día ni es noche, cuando las cosas no están claras. Precisamente tiene que ver con este espíritu de confusión que fue enviado en la torre de Babel, que nos dispersó por todos lados y donde cada uno tuvo su propia percepción. Pero esto era necesario para poder rescatar a la creación, a toda la humanidad. Después del cuervo, Noaj envió una paloma, una Yoná. Esa Yoná tiene que ver, ese descenso de esa Yoná tiene que ver con el monte Sinai, donde se reveló la Torá. El segundo viaje de la Yoná, de la paloma, regresó con una hoja de olivo, que según Rashi tiene que ver con un sacrificio, ya que el sabor de la hoja de olivo es amargo. Y la palabra envió en hebreo tiene que ver shaliach, que tiene que ver de enviar con un objetivo. Quiere decir que estos viajes de la paloma tenían que ver de una forma activa con la purificación de la creación que se estaba dando debajo del agua. Y esta segunda paloma tiene que ver en la historia con el descenso del Mashiach como Mashiach ben Yosef, porque ahí hubo un sacrificio, como lo dijo Rashi, que fue necesaria para la purificación de toda la creación. El tercer viaje de la paloma es, según nos dice nuestra parashá, que ese sí encontró donde reposar sus patas y por eso ya no regresó al arca. Eso tiene que ver con Mashiach ben David, que ya va a encontrar una creación justa en donde podrá descender para poder implantar el reino del Eterno. Por eso es que Noaj había entendido que la purificación de la creación había terminado. Entonces en estos 3 vemos nosotros como no solo el envío de los 3 viajes de la paloma, juntamente con la primera, que era el viaje del cuervo, que ya no regresó al arca, sino que se quedó en un viaje de vaivén, de ida y de vuelta sobre la creación. Tiene que ver, todo esto tienen una posición activa dentro de la purificación y salvación de la humanidad y de toda la creación. El cuervo tiene que ver en historia, concuerda con las torres de Babel, de confusión. Babel es confusión. Y el primer viaje de la Yoná tiene que ver con la aparición de la Shejinah en el monte Sinai, una Torá que se dio pero que no hubo un pueblo que la recibiera. El segundo viaje de la Yoná en la historia tiene que ver con Mashiach ben Yosef. En nuestra parashá dice que no encontró dónde posar sus patas la Yoná y por eso retornó al arca. También su majestad Yeshua dijo, la zorra tiene una cueva y los pájaros tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Está hablando precisamente de que como la Yoná, la paloma enviada de Noaj, no había encontrado algo puro, concordando con la profecía de la Mishnah, donde dice que Mashiach vendría una generación totalmente pecadora o totalmente justa. Pues Mashiach ben Yosef corresponde su venida en una generación totalmente pecadora, por eso tuvo que retornar a su origen. Y el último viaje es Mashiach ben David, en donde ya va a venir y va a encontrar una generación totalmente justa, donde podrá implantar el reino
del Eterno, y por eso ya no regresará a el arca de Noé. Así que, amigos, un espíritu de confusión que es necesaria para la salvación y redención, purificación de toda la creación. Así que nosotros a veces insistimos en querer aclararle cosas a la gente, pero ese espíritu de confusión es necesario para que el Eterno, conforme a su soberanía y su gracia, pueda, como le dijo a Moshe, tener misericordia de quien él quiera tener misericordia y compadecerse de quien él quiera compadecerse, revelando su luz, su Mashiach, a quien él le plazca. Y así, dentro de este espíritu de confusión, el Eterno va escogiendo a quienes él quiera para poder prepararlos para el Olam Jabá. No podemos convencer a nadie de lo que nosotros pensamos o creemos. El entendimiento lo da el Eterno, y si el entendimiento lo da el Eterno y cada uno hace conforme lo que entiende, cada uno de nosotros está haciendo lo que el Eterno quiere que hagamos. Un espíritu de confusión necesario para poder preparar a esta creación para la salvación, y un espíritu de confusión que también es necesario para que el Eterno manifieste su soberanía y su gracia. Shalom, amigos. Shabbat Shalom. Bendiciones a todos.